Hola, muy buenas noches, queridos compañeros, Dulce, Miguel, Olga, Patricia, bienvenidos. Espero, como siempre, hayan tenido una muy linda semana reflexiva. Bueno, cada día dando pasitos, ya sean pequeñitos o un poco más largos en el sendero. Todo es importante, todo avance, porque vamos acumulando el camino recorrido, nunca se pierde nada. Bueno, vamos a iniciar con el encendido de la llama, como siempre. ¿Quién se anima a hacer el encendido? Podemos hacerlo en la forma en que nos nazca del corazón, no es necesario que lo hagamos así, solo tal vez lo que nos nace con amor. ¿Quién se anima, compañeros? ¿Quién se anima? Buenas tardes, a ver, Lucía, si quieres, lo hago. Por favor, Patricia, adelante, gracias. Enciendo esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes y dentro de las mentes y los corazones de toda la humanidad. En esta luz vemos la máxima luz, haciendo uso de nuestra imaginación creadora. Visualizamos una estrella en el centro de la cabeza, la personalidad alineada, y sobre el tope de la cabeza una estrella brillante, resplandeciente, el alma. Visualizamos que estas dos estrellas se unen formando una sola estrella de luz, la personalidad alineada con el alma. En este punto elevado de conciencia decimos todos: me esfuerzo por comprender que tu voluntad, no la mía, sea hecha. Me esfuerzo por comprender que la sabiduría ocupe el lugar del conocimiento en mi vida. Me esfuerzo por colaborar, que el maestro de mi vida, el alma, envíe su luz a otros por mi intermedio. Decimos una vez la palabra sagrada. Inspiramos. Om. En esta silente quietud vamos a realizar la meditación semanal. Los invito a cerrar sus ojitos, a sentarse con la espalda recta. Meditación, el maestro en el corazón. Objetivo: que el hombre tome deliberadamente conciencia de que él es un hijo de Dios que retorna al Padre, que es Dios mismo, que trata de hallar la conciencia de Dios, que es la de Él, que es un creador que busca crear, que es el aspecto inferior de la divinidad que intenta alinearse con el aspecto superior. Lograr el control físico y el confort. Siéntense en la posición correcta para meditar en grupo, con las piernas y brazos sin cruzar, con las palmas de las manos hacia abajo.
Respiren suave y rítmicamente. Con cada inhalación, sientan cómo la vida misma penetra en cada uno de ustedes, vitalizando su cuerpo físico. Estabilizando su cuerpo emocional. Y serenando sus pensamientos. Con cada exhalación que hagan, sientan que las tensiones van desapareciendo. Cualquier pensamiento externo que les llegue, simplemente déjenlo pasar. Dejen ir toda preocupación. Ahora nos envolvemos a nosotros y al grupo en luz, de manera que nos aislamos de toda influencia externa. Visualizar los tres vehículos del yo inferior: el físico, emocional y mental, alineados y en armonía con el alma que los compenetra. Alineados con el ego o yo superior, verlos como canal para la expresión del yo superior en el plano físico. Pronunciar 3 veces la palabra sagrada Om, emitida armónica y audiblemente. El Om deberá emitirse en la nota que más espontáneamente surja al estudiante, haciéndola vibrar en la cima de la cabeza, empleando al paladar como caja de resonancia. Para esto, nos enfocamos en el entrecejo, el centro ajna. Desde este punto, pronunciamos el Om para cada uno de los vehículos de la personalidad. Pensando en el cuerpo mental, emitimos un Om suavemente. Inspiramos. Pensando en el cuerpo emocional, emitimos un Om un poco más fuerte.
Inspiramos. Pensando en el cuerpo físico, emitimos un Om aún más fuerte. Inspiramos. Om. Y ahora, como personalidad integrada, llevamos nuestra conciencia hacia el centro coronario para emitir un Om final, para alinearnos con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un inspiramos. Om. Ahora realice la fusión grupal. Para esto, imagine que los rayos de su alma se extienden hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados y se unen a las otras almas presentes del grupo. Nos unimos a Dulce, a María de Jesús, a Miguel, a Olga, a Patricia, a Lucía, y a los compañeros del grupo que no están presentes. Formamos un gran círculo de luz. En este círculo de luz, las unidades individuales desaparecen. Este círculo de luz es la imagen de la fusión grupal, una solamente grupal, un solo cuerpo emocional grupal, un solo cuerpo etérico. Vitalice y fortalezca el círculo de luz. Recuerde que la mente grupal es el factor de la integración.
Afirmación. Actuando como si estuviera fusionado con el alma, pronuncie la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente del amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino y así permanezco. Permaneciendo así, giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios y así permanezco. Visualización. Piense en el centro cardíaco etérico, localizado en la región de los omóplatos. No se concentre en una posición física densa y visualícelo como un loto dorado de 12 pétalos cerrado. Emita silenciosamente el Om e imagine que el loto dorado se expande lentamente y se abre en respuesta a ese sonido interno hasta percibir el centro interno como un refulgente remolino de luz azul eléctrica. Inspiramos. Ahora vea o construya dentro de ese centro el retrato del maestro en el corazón. Construya esta forma mental con cuidado, con amor y atención, captando al maestro como la personificación de la conciencia superior de todas las virtudes, centelleando con todos los colores y vivificada por su amor al maestro. Al hacer esto, usted estará construyendo con materia etérica, astral y mental.
haga sonar el Om suavemente. Inspiramos. Om. Meditación. Seguidamente, eleve su conciencia a la cabeza, al centro etérico comprendido entre las cejas, y luego medite sobre el pensamiento simiente. Al hacerlo, busque expandir su comprensión del pensamiento simiente de acuerdo a los valores y sabiduría de la conciencia superior, que es el alma, el primer maestro en el corazón. Estabilidad, serenidad, fortaleza, servicio. Estabilidad, serenidad, fortaleza, servicio. Distribución. Pronuncie la gran invocación contemplando las energías de luz y poder, despertando la conciencia superior de la humanidad como un todo. Inspiramos.
desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Concluya la meditación pronunciando el Om 3 veces. Al hacerlo, imagine que exhala energía a través del grupo y hacia el mundo, a fin de fortalecer al nuevo grupo de servidores del mundo en cada país, los que trabajan para establecer correctas relaciones humanas. Y desde el punto más elevado, como si fuéramos almas, decimos 3 veces la palabra sagrada. Inspiramos. Vamos retornando a este plano cuando estemos listos, listas, con una respiración suave y profunda, podemos abrir nuestros ojos. Bueno, vamos a continuar con la lectura del libro. Les saqué algunos párrafos del libro El alma, la cualidad de vida de Alice Bailey. Como vamos a entrar ya al tema de la naturaleza del alma y su ubicación, vamos a ver un poquito esta parte.
Y también les copié la parte del cuerpo mental, donde tenemos manas, que ya es lo más superior que tenemos del cuerpo mental. Luego tenemos el alma, si contamos de arriba hacia abajo, está en el tercer subplano del cuerpo mental superior. Luego en el cuarto plano tenemos la unidad mental. En la unidad mental es donde se produce, digamos, la concentración de la energía del mental inferior. Ahí se produce un punto de luz y desde ahí vamos a sacar esa energía para unirnos con el alma y formar ese antakarana hasta llegar a manas, que ya está conectada con la tríada superior. Acá abajo tenemos ya en el cuerpo emocional el átomo emocional permanente. Es un puntito que cuando el cuerpo emocional está alineado, pues en el primer subplano del cuerpo emocional se produce esa lucecita. Los maestros ven esas luces. Los maestros, el alma no ve la parte externa, solo ve ese trabajo interno de alineamiento, de concentración y la intensidad de la luz. Lo mismo que el alma, cuando estas lucecitas de la unidad mental que está en el mental inferior, del astral que se encuentra en el primer subplano, en el átomo astral permanente, del cuerpo físico también que se encuentra a la altura del primer subplano, el primer éter, el átomo físico permanente. Entonces, estos son los puntos donde se va a producir esa luz. Y de acuerdo a la intensidad de la luz, los maestros saben cómo vamos avanzando. De igual forma, el alma. Cuando se producen puntos de luz, el alma mira hacia abajo. Entonces se da cuenta que el discípulo, el estudiante, está preparándose para unirse con ella. ¿Ya? Esta parte es la ubicación del alma, podríamos decir, en en el mental superior. ¿Ya? Entonces, esta parte sí se lee bien. Voy a tratar de agrandar un poquito más, perdón. ¿Se logra leer en el celular? Sí, Lucía. Gracias. ¿Alguien nos puede apoyar, por favor, con la lectura? ¿Quién se Si me anima? permite, Muchísimas gracias, Dulce. Adelante, por favor. el alma. Aceptaremos desde el principio la realidad de la existencia del alma. No consideraremos los argumentos en pro o en contra de la hipótesis de que existe un alma universal, cósmica y divina, o individual y humana. Para los fines de nuestro estudio, el alma existe y se supone su realidad intrínseca como un principio fundamental y probado. Sin embargo, quienes no aceptan esta suposición pueden estudiar el libro desde el punto de vista de una hipótesis temporariamente aceptada y tratar de reunir esas analogías e indicaciones que puedan sustanciar tal punto de vista. Para el aspirante y aquellos que tratan de comprobar la existencia del alma porque creen en su existencia, en la tradición y en la expresión de sus leyes, en su naturaleza, origen y
potencialidades. Se convertirá en un fenómeno que gradualmente experimentarán y profundizarán. El alma es aún una cualidad desconocida. No ocupa un real lugar en las teorías de los investigadores académicos y científicos. No ha sido comprobada y es considerada aún por los académicos más liberales como una posible hipótesis, pero indemostrable. No es aceptada como una realidad en la conciencia de la raza. Solo dos grupos de personas la aceptan como tal. Uno de ellos, el crédulo, no evolucionado, infantil, educado en las enseñanzas de cualesquiera de las escrituras mundiales, estando religiosamente inclinado, acepta sin indagar los postulados de la religión, tales como el alma, Dios y la inmortalidad. El otro es ese pequeño grupo de conocedores de Dios y de la realidad, que se agranda constantemente, que sabe que el alma es un hecho por su propia experiencia, pero no puede probar satisfactoriamente su existencia al hombre, que acepta únicamente lo que la mente concreta puede captar, analizar, criticar y comprobar. El alma, la cualidad de vida, de Alice Bailey, página 19 digital. Muchas gracias, Dulce. Entonces acá todavía estamos viendo, ¿no? De la existencia del alma, muchas personas, es más, gran parte de la humanidad no cree en ella. Los científicos están estudiando y como dice la lectura, no hay prácticamente algo demostrable, ¿no? Se están haciendo experimentos y sobre la existencia del alma. Entonces acá nos dice que no consideraremos los argumentos en pro o en contra, es decir, no vamos a considerar de que sí existe, de que no existe, por qué pensamos que no existe, ¿no? De esas hipótesis de que existe un alma universal, cósmica y divina, o individual y humana. Bien, ahora para nuestro estudio tenemos que partir de esa hipótesis, no es una hipótesis, ¿no? De esa realidad ya para nosotros de que el alma existe. Y sabemos sobre su realidad intrínseca como un principio fundamental y probado. Ahora hay personas que no aceptan esto, entonces acá nos dice, no pueden estudiar el libro desde el punto de vista de una hipótesis temporariamente aceptada. Entonces, si realmente nosotros no creemos que el alma existe realmente, pero sí nos interesa ver, conocer, podemos partir desde el punto de vista de una hipótesis, ¿no? Porque estudiando, leyendo, podemos llegar a confirmar de que realmente existe o, si no nos llega el momento, confirmar de que no existe, ¿no? Dice también tratar de reunir esas analogías e indicaciones que pueden sustanciar tal punto de vista. Ustedes van a encontrar en los libros que el maestro nos enseña con muchas analogías, ¿no? Para que nosotros podamos entender primero a partir de nuestra mente concreta y encontrar lo que subyace detrás de eso, logrando llegar con la mente abstracta. Para el aspirante y aquellos que tratan de comprobar la existencia del alma porque creen en su existencia, en la tradición y en la expresión de sus leyes, en su naturaleza, origen y potencialidades, se convertirá en un fenómeno que gradualmente experimentarán y profundizarán.
Entonces, me parece que en esta parte estamos acá, ¿no? Tratando nosotros de ver realmente, sabemos que el alma existe. Estamos tratando de contactarnos con ella, de llegar a ella para poder traer toda esa energía divina de perfección a este plano físico. También nos dice que el alma es una cualidad desconocida porque no ocupa un lugar real en las teorías de los investigadores académicos y científicos. No ha sido comprobada y es considerada aún por los académicos más liberales como una posible hipótesis, pero que no la pueden demostrar en forma científica. No es aceptada como una realidad en la conciencia de la raza. Muchos no la aceptan, ¿no? Es más, cuando nosotros hablamos del alma, hablamos de los espejismos, de lo que es realmente la verdad, lo real, pues a veces te dicen, estás loca, si lo real es esto que vemos y tocamos, ¿no? Luego nos dice que solo dos grupos de personas la aceptan como tal. Uno de estos grupos, es el crédulo que no ha evolucionado, o sea, infantil en lo que es la forma de pensar de la mente, y además que ha sido educado en las enseñanzas de cualquiera de las escrituras mundiales, religiosamente inclinado, acepta sin indagar los postulados de la religión, tales como el alma, Dios, la inmortalidad. Sabemos que las religiones son unas doctrinas que te dicen y tú las tienes que aceptar sin preguntar, ¿no? Entonces, un grupo es ellos. El otro grupo es este pequeño grupo de conocedores de Dios y de la realidad que se va a ir agrandando constantemente, ¿no? Que sabe que el alma es un hecho, o sea, sabe que el alma es real por su propia experiencia, pero no puede probarla satisfactoriamente su existencia al hombre que acepta únicamente lo que la mente concreta puede captar, es lo que les decía. Ustedes pueden hablar a otras personas sobre el alma, sobre la existencia de esa energía, sobre la mente abstracta, la concreta, pero el entorno no lo va a poder captar porque ellos solamente van a querer comprender con esa mente concreta, ¿no? Y van a poner a analizar, criticar y querer comprobar, pero eso no lo vamos a poder demostrar porque es un camino recorrido interno. Entonces, tenemos que saber también con quién se va a poder conversar de esto, ¿no? Porque a veces cuando hablamos en nuestros grupos de toda esta parte interna, de esta parte esotérica, provocamos esa crítica, esa desazón que se produce en las personas que no es buena energía. Entonces, es muchas veces callar y no decir nada porque sabemos con el entorno en el que estamos conversando, uno, y además tenemos que saber a quiénes podemos hablar. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna reflexión, aporte tal vez? Bueno, esta parte es como una pequeña introducción. Ok, entonces vamos a avanzar este cuadro. En el cuadro, ¿hay alguna pregunta, observación, duda? Lucía, esta línea pespunteada es un antacarana. La línea punteada es la que prácticamente está separando la mente superior o abstracta con la mente inferior o concreta.
Ahora, ¿qué pasa con el cuarto subplano? Tenemos uno, segundo, tercero y cuarto subplano, donde está la línea punteada en el tercer y cuarto subplano. El cuarto subplano, en todos los planos, o sea, en el plano mental, en el emocional y en el físico, el cuarto subplano es el que va a ir a conectar lo inferior, en este caso del cuerpo mental, el mental inferior con el mental superior. Por eso tiene una línea entrecortada para poder que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Que este cuarto subplano va a ir a conectar prácticamente lo inferior con lo superior. En todos los planos van a encontrar en las gráficas, entre el tercer y cuarto plano, estas líneas punteadas. Y la línea pespunteada roja, a esa es la que me refiero, ¿A cuál? la que Ah, va diagonal. perdón, perdón. Sí, Ujú. este es el puente, el Antacarana, que cuando nosotros vayamos avanzando y hayamos alineado la personalidad inferior con el alma, vamos a formar el Antacarana con manas. Si ustedes recuerdan, acá esta es la parte final del triángulo que es de la tríada superior. ¿Recuerdan que manas es la parte inferior de la tríada superior? Entonces vamos a ir a formar este antacarana con manas y vamos a tener contacto con la tríada superior. Ahora sí aclaré, Dulce, perdón. Sí, sí, gracias. Ujú. ¿Algo más sobre el cuadro? Ese cuadro lo tenemos que tener siempre presente, ¿no? Porque en las meditaciones imaginamos, visualizamos, entonces nos ayuda. Entonces, estamos entrando al capítulo cuarto del libro y vamos a ver ahora lo que es la naturaleza del alma y su ubicación. Adelante, por favor, con la lectura, Dulce. En el transcurso de las edades, el alma ha sido tema de discusión, argumentación e intentos de definición. Ha sido y sigue siendo el principal interés intelectual de las edades y el tema más destacado de todas las religiones y filosofías. Solo por lo antedicho podemos deducir que el alma posiblemente es una realidad en la naturaleza, pues el testimonio milenario debe tener alguna base real. Eliminando todas las conclusiones basadas en visiones y experiencia de los histéricos, neuróticos y casos patológicos, solo restan los testimonios y un cúmulo de deducciones de sensatos y reputados pensadores, filósofos y científicos, lo cual evita el rechazo y merece el reconocimiento de la humanidad. Ok. Entonces, esta parte está como para comprenderla, ¿no? Se ha estado, como ya habíamos dicho, referente a la existencia del alma, no, bueno, hay argumentos, hay choques de pensamiento, y ahí vamos avanzando, ¿no? Y acá nos dice que es principal interés intelectual de las edades y el tema más destacado de todas las religiones y filosofías. Pues en la parte filosófica desde Platón ya se hablaba de esto, ¿no? Pero siempre se ha querido
comprobar científicamente. Y acá dice que podemos deducir que el alma posiblemente es una realidad en la naturaleza, pues el testimonio milenario debe tener alguna base real, ¿no? Eliminando todas las conclusiones basadas en visiones y experiencias, me parece aquí es de los históricos, perdón, a veces hay o histéricos debe ser, porque habla de neuróticos y casos patológicos, perdón. Solo están los testimonios y un cúmulo de deducciones de sensatos y reputados pensadores, filósofos y científicos, lo cual evita el rechazo y merece el reconocimiento de la humanidad. Entonces, como que hay una pugna, ¿no? Un encuentro, un choque de ideas. Sabemos que hay personas que son demasiado extremistas y que no pueden aceptar que alguien hable de algo que no pueda ver. Entonces ahí vienen los histéricos, los neuróticos, porque hay gente que es muy, eh, perdón, hay gente que no quiere ni puede aceptar o otro tipo de opiniones que no sean como la de ellos, ¿no? Bueno, antes de seguir con la lectura, tenemos acá, Miguel nos dice, el Manas y el Budi están en el mismo plano. Pues Miguel, no. Acá tenemos el Manas, que está en el primer plano del cuerpo mental. Y Budi está en el cuerpo búdico, que está más arriba. No sé si recuerdan o deseamos repasar, porque lo tenemos acá, permítanme. Em, Acá tenemos, es bueno siempre tener oh, el cuadro. Ay, perdón, quería agrandar un poquito para que se pueda ver, permítanme. ¿Sí? ¿Se logra ver el cuadro? Ok, bueno, espero que se logre ver. Acá tenemos el cuerpo mental, que es lo que corté para poder leer el libro. Y en esta parte, que es el primer subplano del cuerpo mental, está Manas, ¿ya? Que es la parte inferior de la triada espiritual. Está compuesta por la voluntad que se encuentra en el plano átmico, la intuición o amor, sabiduría, que está en el primer subplano búdico, se van a ir a conectar con Manas, que está en el primer subplano del cuerpo mental. Entonces, esa es la parte de las ubicaciones. A ver, tenemos acá, ya, ok. Entonces, ahí es la diferencia de los planos, porque el plano búdico también tiene 7 subplanos, ¿ya? Entonces, ahora que está claro, vamos a continuar con la lectura. Ok. Entonces, adelante, por favor, Dulce. No se ve el Ah, texto, no, Lucía. no se puede leer. Oh, perdón, perdón. ¿Qué? No se compartió. Compartir. Ahora sí. Ok. En sus escuelas extremas, la psicología occidental es activamente determinista, eh, pues Perdonen, relación. Ajá. perdóname un ratito, se ha movido. Mm. Perdón, no sé por qué se movió.
si hemos vuelto casi al principio. Perdón un segundito. Se fue al inicio del libro. Creo que está por acá. No, esto es lo que ya pasamos. Aquí está. El alma. Ahora sí, por favor. El doctor Richard Muller Freinfels dice, para escribir la historia de la creencia del hombre acerca del alma, tendría que escribirse al mismo tiempo la historia de toda la raza humana. El problema ha sido bien resumido por el profesor Edward Scriber Ames. Por una parte, tendríamos este yo o alma con sus pensamientos. Por otra, el mundo de los objetos, otras personas y Dios. El esfuerzo de los sabios consistió durante siglos en buscar la manera de salvar el abismo entre el yo y los demás objetos. Pero entre las ideas, como acontecimientos cerebrales y cosas externas, no había un puente seguro que sirviera de garantía de que las representaciones cerebrales eran exactamente iguales a los objetos del mundo externo. A ambos lados de este golfo se alineó la hueste de filósofos. Por una parte, los idealistas que defendían al yo, tratando vanamente de llegar a la realidad, postulada por ellos mismos, como fuera de su alcance. En la parte opuesta, los materialistas, tratando de ignorar al yo o considerándolo como un fantasma, epifenómeno, hálito o bruma, emanado del mundo físico mismo. Los denominados dualistas suponen la realidad de lo psíquico y de lo físico, dando a cada uno su lugar, sin lograr responder adecuadamente a la pregunta de cómo la mente sale de sí misma y va hacia un objeto tan diferente, o cómo el objeto pudiera ser ella misma y sin embargo conocerlo. Bien. Entonces acá vamos viendo como antes, ¿no? Antes habíamos visto del cuerpo etérico, cómo han ido investigando de esa sustancia que la llamaron éter y ahí poco a poco, ¿no? Entonces lo mismo vamos a ir adentrándonos con el alma. Acá dice que por una parte tendríamos este yo o alma con sus pensamientos y por otra el mundo de los objetos de personas y Dios. O sea, como desde la antigüedad ya se hablaba de lo que es el alma, eh, ha habido mucho esfuerzo, ¿no? De los profetas, de los sabios, de los filósofos que ya sabían de esto y ellos lo han ido diciendo durante muchos siglos. Entonces, y hasta ahora vamos llegando con el avance todavía de la ciencia, que seguimos hablando de la existencia del alma. Obviamente ya hay más personas, hay grupos más pequeños que quieren saber que ya está despertando, ¿no? Parte de la humanidad. Dice, pero entre las ideas como acontecimientos cerebrales y cosas externas, no había un puente seguro que sirviera de garantía de que las representaciones cerebrales eran exactamente iguales a los objetos del mundo externo. A ambos lados de ese golfo se alineó las huestes de los filósofos. Por una parte, los idealistas que defendían a Lío, tratando vanamente de llegar a la realidad postulada por ellos mismos. ¿No? Entonces había esa
diferencia de los filósofos, de los científicos, de los psicólogos, y bueno, cada parte postulaba su forma de pensar, ¿no? Los materialistas también, que van tratando de ignorar al yo o considerándolo como un fantasma epinómeno. ¿Alguien sabe qué es epifenómeno? Epifenómeno debe ser el fenómeno. ¿Alguien sabe? Epifenómeno debe ser algo como que no es de acá, ¿no? Un ente, tal vez, porque hálito bruma se refiere a los fantasmas y todo eso. Entonces van relacionando sus postulados porque no pueden comprender. Luego los denominados dualistas suponen la realidad de lo psíquico y de lo físico, dando cada uno su lugar, sin lograr responder adecuadamente a la pregunta de cómo la mente sale de sí misma y va hacia un objeto tan diferente, y cómo el objeto pudiera ser ella misma y sin embargo conocerlo. Entonces vamos a ir adentrándonos un poco más. Esta parte está como parte introductoria, digamos, de todo lo que es el alma. ¿Se comprende esta parte o hay alguna cosa que tal vez la tengamos que profundizar o algo que les llamó la atención? ¿Está clara? Ok. Bien, creo que nos da más. Está claro, Lucía. Gracias. Gracias, Olga. Nos da margen para hacer un párrafo más, ¿sí? Adelante, Dulce, por favor. Aquí pueden tener cabida algunas definiciones del alma, extraídas de un vasto número de ellas. Se observará que hay uniformidad muy marcada en la definición y exégesis. El diccionario de Webster define el alma en términos interesantes con gran exactitud y de acuerdo al punto de vista de la sabiduría oriental. Una entidad concebida como esencia, sustancia o causa actuante de la vida individual, especialmente de la vida manifestada en actividades psíquicas, el vehículo de la existencia individual que en la naturaleza está separado del cuerpo y se afirma que tiene existencia separable. A medida que se Está ahí, investigan por las favor. diferentes... ok. Gracias, perdón, Dulce. Estaba viendo para comprender mejor lo que es exégesis. A veces hay términos, dice que exégesis, perdón, es el análisis crítico, sistemático y objetivo de un texto, principalmente bíblico o jurídico. Entonces, con eso vamos a tratar de comprender. Son definiciones del alma extraídas de un vasto número de ellas, ¿no? De la información que se encuentra en todo lo que es lo escrito en la antigüedad. Además que dice que se observará que hay uniformidad muy marcada en la definición y exégesis, o sea, en sus análisis y todo. El diccionario de Webster define al alma en términos interesantes como una exactitud, con gran exactitud, perdón, y de acuerdo al punto de vista de sabiduría oriental. Entonces, Webster nos dice que el alma es una entidad concebida
como esencia, sustancia o causa actuante de la vida individual, especialmente de la vida manifestada en actividades psíquicas. Hasta acá podemos ver. Dice que es una entidad concebida como esencia. El alma realmente es esencia, ¿no? Es esencia de esa energía divina. Luego dice que es una sustancia o causa actuante de la vida individual. ¿Estamos de acuerdo con esto? El alma es sustancia, es porque es energía, ¿no? Miguel nos dice que el alma es un vehículo del cuerpo causal. Correcto. El alma es el vehículo del cuerpo causal. Nos dice que es causa actuante de la vida individual. Pues el alma es una causa en realidad, ¿no? Porque ¿qué es el alma? Es ese nuestro ser interno que va a ir a decidir qué nos falta aprender, va a decidir quiénes son nuestros padres, dónde vamos a nacer, en qué país, en qué año, porque después de cuántos años vamos a volver a encarnar, de qué raza vamos a encarnar. Eso es de la vida individual de cada uno, ¿no? De acuerdo al progreso que hemos tenido en encarnación, pues el alma elige dónde y cómo para seguir evolucionando. Dice especialmente de la vida manifestada en actividades psíquicas. Esta parte no se refiere a esa actividad psíquica de premoniciones o de cosas así, sino del comportamiento, ¿no? Tenemos la psiqui del hombre y vamos a estudiar la psique del alma, ¿no? Luego dice el vehículo de la existencia individual que en la naturaleza está separado del cuerpo y se afirma que tiene existencia separable. Esta parte, por ejemplo, no sé por qué el alma no está separada del cuerpo, porque como todo es energía y todo lo compenetra, ¿no? Pero cuando desencarnamos, esta energía se retira, entonces ahí se separa. Y dice que tiene existencia separable. El alma, al igual que nosotros, también está evolucionando en su propio plano. El alma está meditando todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos la meditación de luna llena, por ejemplo, y tratamos de elevarnos lo más que podemos en vibración, el alma en su meditación trata de bajar lo más que puede para poder encontrarnos. Y me imagino que esto se debe referir a esa existencia separable, ¿no? Porque luego somos uno en energía. Jamás estuvimos separados porque somos una unidad. Tal vez acá podemos quedar. Si alguien tiene alguna duda, aporte tal vez. Bueno, entonces asumo que está claro. Bien, entonces vamos a realizar el agradecimiento. Por favor, Patricia, muchas gracias. Agradecemos a los seres de luz, a los ángeles, a los devas, al maestro, al alma del grupo y al alma una por asistirnos en este servicio. Decimos todos, conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Decimos una vez más,
la palabra sagrada. Inspiramos. Om. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Patricia, Dulce, María de Jesús, Miguel, Olga, muchas gracias por la energía que siempre vamos dando cuando nos reunimos. Que tengan una maravillosa semana. Estamos con una semana de actividades porque tenemos el novilunio. Luego el domingo tenemos la reunión del estudio de la gran invocación, donde estamos haciendo ya la meditación para la sanación planetaria. Si pueden participar, háganlo, porque siempre hay estudio, reflexión, meditación, y eso siempre va a elevar nuestra vibración. Uno, además, que nos ayudamos a nosotros, también prestamos nuestro servicio a la humanidad. Ok, que tengan una Gracias, maravillosa. Lucía. Gracias a Gracias, todos. gracias, buenas noches. Buenas noches.